A medida que la reforma avanzaba en Alemania, Francia, Suiza y Escandinavia, las Islas Británicas, también experimentaron un cambio enorme en los años 1500. Surgieron múltiples líderes que Dios usó para provocar el cambio, como William Tyndale, John Knox, Thomas Cranmer, Hugh Latimer y Nicholas Ridley, por nombrar solo algunos. Cada uno de ellos es único y tiene su propia historia, pero hay un hilo común, que los une a todos. Cada uno de ellos se esforzó al máximo de sus capacidades. Ser fiel a la comprensión de la palabra de Dios y también tener una conciencia guiada por convicciones basadas en la palabra de Dios. John Wycliffe sentó las bases para la reforma del siglo XVI con sus posiciones doctrinales sobre la transubstanciación, los sacramentos y la justificación por la fe. Su traducción lograría un avance serio, pero la Comisión de Oxford de 1408 prohibiría su traducción y cualquier otra traducción de la Biblia. William Tyndale fue un erudito y un brillante lingüista y no se sometió a esta ley. Y se pone a traducir una copia de la Biblia. Se basó en el Nuevo Testamento griego de Erasmo de 1516. Y por esto fue perseguido y obligado a huir de Inglaterra, pasando tiempo tanto en Alemania como en Bélgica. Fue durante su tiempo en Colonia en 1526 que completó su copia de la Biblia y era una obra maestra. Y a pesar de los mejores esfuerzos de la Iglesia por evitar su distribución, no pudieron detener que se contrabandease por el río Támesis hacia Inglaterra. William Tyndale fue tristemente traicionado por un supuesto amigo llamado Henry Phillips y llevado a este lugar aquí en Villebaude, Bélgica, donde fue martirizado en 1536. Sin embargo, el legado de su vida perduraría y su impacto en el idioma inglés, y más importante aún, en la reforma inglesa a través de su Biblia, viviría mucho tiempo después de que él se hubiera ido. El rey Enrique VIII fue declarado sumo cabeza de la Iglesia de Inglaterra en 1534, legitimando así una ruptura con la Iglesia Católica Romana, que había estado planeando durante bastante tiempo. Pero fue su hijo, Eduardo V, quien fue el primero en hacer, quien había llevado la reforma del protestantismo más allá. Subió al trono a la tierna edad de 9 años, lo que llevó a algunos historiadores a referirse a él como el Josías británico. Bajo la guía de Thomas Cranmer, el arzobispo de Canterbury en ese momento, la fe protestante avanzó enormemente. Eduardo V murió a la tierna edad de 15 años y tras el desafortunado intento de poner a Lady Jane Grey en el trono, María, y una ferviente católica romana, se convirtió en reina. Hizo su mejor esfuerzo durante los siguientes 6 años para devolver a Inglaterra a ser un país católico. Y en el proceso, martirizó a más de 250 líderes protestantes, siendo los más famosos Thomas Cranmer, Nicholas Ridley y Hugh Latimer. Estos 3 hombres fueron traídos aquí a Oxford, donde fueron juzgados y acusados. Y uno de los temas clave del debate era la cena del Señor o el sacramento. Y si el pan y el vino en la comunión eran el cuerpo y la sangre literal de Jesús, o si solo eran simbólicos. Los 3 fueron condenados y quemados aquí en la hoguera en Broad Street en 1555 y 1556. Thomas Cranmer inicialmente se retractó, pero cuando fue llevado a la Iglesia de María para confesar de nuevo, se retractó de su anterior retractación y fue traído aquí y quemado. Uno de los mártires más destacados durante el reinado de la sangrienta Reina María. Mientras estos hombres estaban liderando en Inglaterra, John Knox estaba liderando la reforma escocesa, siguiendo los pasos de Patrick Hamilton y George Wishart, quienes vinieron antes que él. Era un predicador valiente y se plantó con firmeza ante María, reina de Escocia, en el Palacio de Holyrood, defendiendo su fe. Se dice que ella tenía más miedo de sus oraciones que de 10,000 hombres armados y listos para la guerra.
Tenía una pasión por el trabajo en su país natal, diciendo famosamente, «Dame Escocia, o muero». Isabel I devolvió a Inglaterra al protestantismo durante una época dorada, pero la Iglesia de Inglaterra nunca se reformó, tanto como a algunos les hubiera gustado. En los años 1600, los puritanos abogaron por un cambio mayor, pero a menudo fueron marginados y a veces perseguidos. En los años 1700, los hermanos Wesley, John y Charles, nacidos en Etor, crecerían para convertirse en grandes líderes, abogando por el cambio, la reforma y el compromiso personal. Ambos vinieron aquí a Oxford y estudiaron en el Christ Church College que está detrás de mí. Iniciaron un estudio bíblico en el campus que a menudo era llamado por otras personas como el Club Santo. Nunca tuvieron la intención de iniciar una nueva iglesia, pero su énfasis en vivir de manera santa, la salvación personal, entre otras cosas. Con el tiempo, esto causó una separación con la Iglesia de Inglaterra y más tarde se formó la Iglesia Metodista que se expandiría por todo el mundo. Cada uno de estos líderes era cristiano, con fe, humildad, un celo incansable, pasión y un compromiso radical con Jesucristo. Sacrificaron popularidad, comodidades, avances en sus carreras y algunos incluso sus propias vidas. Hoy nos apoyamos en sus hombros, beneficiándonos de las convicciones que tuvieron y de la postura que tomaron. Cada uno jugó un papel en la gran controversia entre Cristo y Satanás. Que tengamos la audacia de John Knox, la tenacidad de William Tyndale, el compromiso con la santidad personal que tuvo John Wesley y que estemos dispuestos a dar todo, como los mártires de Oxford.